Bueno, buenas tardes a todos. Acá les estoy dejando la clase 2 de práctica contable laboral impositiva. Em, Les hice este pequeño video como para explicar un poquitito de qué se trata. La clase pasada lo que hicimos fue conocer básicamente los tipos de salarios que existen, los conceptos remunerativos y no remunerativos. Hicimos una actividad de clasificación de los mismos. En esta clase vamos a empezar con lo que es de lleno aportes y contribuciones. ¿Cuál es la diferencia entre aportes y contribuciones? Básicamente, cuando uno trabaja en lo que se dice en blanco en relación de dependencia, nuestro empleador está obligado a hacer ciertas contribuciones en nombre de su empleado. Una son los aportes y las otras son las contribuciones. La característica de un aporte es que son sumas de dinero que se descuentan del sueldo del empleado. O sea, el empleador es un agente de retención, es decir, es un encargado de retenerte parte de tu sueldo para determinadas instituciones, ¿sí? Y son obligatorios, no son voluntarios. Los tiene que hacer siempre que tenga una persona trabajando en relación de dependencia, tiene que hacerle los aportes al empleado, ¿sí? No son optativos. Con lo cual, ahí está la diferencia cuando uno lo contratan bajo relación de dependencia entre sueldo bruto y sueldo neto. Seguramente alguno de ustedes que si trabaja en relación de dependencia sabe de lo que estoy hablando. Sueldo bruto es el sueldo que se pacta con el empleador, al cual se le deben hacer las retenciones de los aportes, con lo cual el sueldo neto termina siendo menor. El sueldo neto sería el sueldo que recibes en mano. ¿Qué son las contribuciones? Entonces, también son sumas de dinero que los empleadores tienen que aportar a las instituciones, pero esto lo hacen desde su bolsillo, es decir, no desde el sueldo del empleado. Fíjense, son sumas de dinero que la empresa debe abonar a distintas instituciones cuando se tiene trabajadores en relación de dependencia. Y tienen la misma obligación de depositarlas que los aportes del empleado. Es decir, vos pactas un sueldo bruto del cual te descuentan tus aportes de manera obligatoria, no es optativo, y además el empleador por tenerte en relación de dependencia tiene que hacer otro tipo de contribuciones que no se deducen de tu salario, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos más conocidos? En realidad los obligatorios, los comunes, puede haber variantes según en qué rubro trabajemos. Tenemos la caja de jubilación, ¿sí? Que quien lo recauda es la FIP, y para la cual del sueldo del empleado se retiene un 11% en concepto de aportes. Y el empleador aparte tiene que hacer una contribución también de otro 11%, siempre en base al sueldo bruto del empleado. ¿Cuál es la diferencia? Que este 11% de aportes se deducen del salario y este otro 11% de contribuciones se calculan en base al salario, pero no se deducen, lo paga el empleador. Después tienen un aporte a lo que es el PAMI, ¿sí? Que es un 3%, lo hace el empleado y un 2% el empleador. Insisto, algunos de estos importes pueden variar según el rubro en el que estemos. Yo les puse lo genérico, ¿sí? Para obra social es un 3% de descuento que te hacen de tu sueldo, mientras que el empleador contribuye con un 6%. Y después tenemos, hasta ahí sería lo que es el aporte del empleado. En general es un 17% de tu sueldo que te descuentan, ¿sí? Del sueldo bruto que pactás, es un 17% que te retiene el empleador en concepto de aportes. Además de eso, el empleador tiene que aportar, por ejemplo, a lo que es subsidios o asignaciones familiares, que son 5,5% en promedio, Fondo Nacional de Empleo. Acá les puse sindicato porque, por ejemplo, si ustedes están afiliados a un sindicato, según el convenio, el aporte puede ser de un 1, un 1,5, un 2%. Seguros de vida, ART, ¿sí? Son contribuciones que está obligada a hacer el empleador, pero obviamente depende del convenio que tengan. En síntesis, de tu sueldo te van a descontar un 17% y el empleador en concepto de contribuciones siempre va a ser un poco más la contribución que tenga que hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Insisto, que los aportes se deducen de tu sueldo, mientras que las contribuciones las hace el empleador por tenerte en relación de dependencia. Bien, y el otro tema que quería que veamos en esta clase es el tema de las asignaciones familiares. Acá hay una confusión que se genera siempre porque la AUH, la asignación universal por hijo, es muy conocida y por lo general cuando se dice asignación familiar se asocia a ese subsidio, porque es un subsidio la AUH, que recibe una persona que no tiene ningún tipo de ingreso familiar. En realidad la asignación familiar es
algo que se le brinda por parte del Estado, por medio del ANSES, a un empleado en relación de dependencia. Consiste en el beneficio de una retribución para ayudar en parte en los gastos que surgen de la carga familiar. La cobra un empleado en relación de dependencia. Es un subsidio para una persona que tiene trabajo, que trabaja en blanco. Y existen distintos tipos de asignaciones. Yo acá lo que les pegué fue un cuadrito que tengo de un libro, que es bastante sencillo, pero obviamente no tiene los importes actualizados. Fíjense los tipos de asignaciones que existen. Tenés por hijo, se otorga una asignación por cada, antes se le decía salario familiar, quizás alguno lo conoce así, por hijo soltero menor de 18 años a cargo de la persona que está trabajando, ¿sí? Este beneficio se extiende hasta los 24 años si tu hijo estudia. Se cobra de manera mensual y obviamente estos importes no están actualizados, ¿sí? Tampoco la que dice modificación porque es una fotocopia que yo hice de un libro, ¿sí? De hecho, la actividad que ustedes van a tener que hacer es averiguar los importes actualizados. Después puedes tener, por ejemplo, una asignación por hijo discapacitado. En cada una tiene la denominación, los requisitos para poder acceder a ella, ¿sí? Y cómo se cobra. Prenatal, esto cuando estás embarazada, ¿sí? Lo puedes cobrar a partir del tercer mes de gestación y es retroactivo al primero, ¿sí? O sea, tienen que pasar 3 meses de gestación, porque son el periodo de riesgo, embarazo riesgoso, y una vez que pasaron esos 3 meses, lo tramitas, todo esto se tramita en el ANSES, lo tramitas y es retroactivo al primer mes. Ayuda escolar anual, esto es por cada hijo en un establecimiento de educación y se cobra solamente en marzo, ¿sí? Por matrimonio también hay una asignación, nacimiento, adopción, licencia por maternidad y licencias especiales. La licencia por maternidad y especiales en realidad lo que hacen es que vos sigas percibiendo, la licencia por maternidad quise decir, lo que hace es te obliga a vos a tomarte licencia a partir de 45 días antes de la fecha probable de parto hasta 45 días posteriores. Y en realidad lo que hace es mantenerte a sueldo. O sea, vos no vas a trabajar, pero seguís cobrando tu salario, ¿sí? Licencias especiales es por otras cuestiones. O sea, acá tienen los tipos de licencias que existen y los requisitos para acceder a cada una, como también la forma de pago. Entonces, ¿cuál es la ejercitación de esta? Insisto, los importes que están ahí no están actualizados. La ejercitación que ustedes tienen que hacer es, les puse un pequeño verdadero o falso. Fíjense que dice ejercitación. Este trabajo no es para entregar, ¿sí? Lo hacen y después lo corregimos la clase siguiente. Tienen de aportes y contribuciones un verdadero o falso. Cuando dicen que es falsa me tienen que decir por qué. Es necesario que justifiquen las falsas. Y la otra ejercitación, como les anticipaba anteriormente, es que me averigüen cuáles son los importes de las asignaciones familiares actuales. Para eso tienen que entrar, googleen, ¿sí? En la página del ANSES, asignaciones familiares. En septiembre del 2020 se actualizaron los montos, ¿sí? Esto lo hace el ANSES como organismo encargado de otorgar estos subsidios. Fíjense que les puse, les solicito averiguar cuáles son los montos actuales. Van a observar que el monto varía dependiendo de la zona en la que radica el empleado, si es zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, para unificar criterios y para que todos obtengamos el mismo valor, les voy a pedir que tomen como dato de referencia donde dice valor general. Van a ver que primero hay varias columnas, por ejemplo, asignación familiar por matrimonio, ¿no? La primera columna dice valor general y después empieza zona 1, zona 2, zona 3. Tomemos la de valor general para unificar criterios y que todos tengamos los mismos montos. No tienen que averiguarme los requisitos, esto es importante porque no tienen que entrar y averiguar cuáles son los requisitos que me pide el ANSES para tramitar la asignación familiar por matrimonio. No. Eso no, ¿sí? No vamos a hacer el trámite. Lo único que les pido es que averigüen los montos actuales para que podamos tenerlos nosotros en esta planillita actualizados, porque bueno, la idea es, veremos si llegamos, pero la idea es que ustedes puedan llegar a hacer una pequeña liquidación de sueldo muy sencilla hacia final de la cursada. Entonces, insisto, esto es ejercitación, no es trabajo práctico para entregar. Lo resuelven tanto el verdadero o falso como me averiguan los importes y la clase siguiente, de la semana siguiente, mediante vía WhatsApp, chequeamos entre todos, hacemos la corrección y avanzamos con la clase que sigue. Bueno, espero haber sido clara. Igual me consultan.